Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En este día, viernes 17 de julio del año 2026, recibo en nuestros estudios a la doctora Erika Oroza, ex candidata a gobernadora por el Partido Demócrata Cristiano, vicegobernadora en las anteriores elecciones subnacionales. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buen día, Vidal, gracias por invitarme. Aquí estamos. Gracias a usted por hacerse de un tiempo para venir a conversar con nosotros, recuperándose de su delicado estado de salud, pero mejor, firme. Además se la ve con buen semblante y eso nos alegra a nosotros. Gracias, Sabe muy gracias. bien el cariño, el respeto, la admiración que le tenemos en esta casa periodística, doctora. Gracias, Vidal. Gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el país. El 50-50. El 50-50 ha despertado el interés de propios y extraños. Mire usted, ayer estuvo aquí en este mismo escenario el señor Eduardo Pereira, que representaba a las organizaciones sociales y que fue candidato a gobernador también por la Alianza Unidos. Él advertía de que los sectores sociales no están siendo convocados a participar, se los está excluyendo y deberían ser llamados también, porque recordemos que el 50-50 va a designar recursos, competencias para las gobernaciones. Antes el gobierno, papá gobierno, designaba recursos para los sectores sociales, para el riego, para la ganadería, para la agricultura. ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Será que ahora se la van a pasar la competencia a las gobernaciones? ¿Qué va a pasar con las subgobernaciones? ¿Van a ser elegidos directamente los subgobernadores? ¿Será que van a manejar sus recursos? ¿Será que van a ser autónomos? Son algunas de las preguntas que surgen hoy también. No vaya a ser que una vez se designe el 50-50, también se genera un centralismo departamental, que es el riesgo que se corre. ¿Cómo ve esto del 50-50, doctora, desde su óptica y su experiencia en el manejo político? ¿Cómo debiera ser? El 50-50, en primer lugar, fue una propuesta del propio presidente del Estado. Para nadie es desconocido. Si bien hoy no lo están aplicando, porque obviamente ya vienen con un POA ya, confirmado por la gestión, también el presupuesto general de la Nación también contempla. Entonces, obviamente que esto tiene que ser previsible para un nuevo presupuesto. Entonces, lo que está en discusión ahorita es que se pueda plasmar en la próxima gestión, donde se tenga que tratar el presupuesto general de la Nación, como también los POA, que es en los POA donde ya departamentalmente, municipalmente van a tener que revisar y ya incorporar los nuevos recursos frescos para poder atender las necesidades de todos los sectores sociales. ¿Cómo debiera ser el manejo del 50-50 una vez se distribuye a nivel departamental? A ver, a mí lo que me alarma mucho es de que les gusta hablar mucho de autonomía, ¿no? Les gusta hablar mucho de descentralización, pero hemos tenido 20 años que tenemos unas autonomías prácticamente hechas agua, porque no hubo una descentralización efectiva aún desde el departamento. Por ejemplo, los subgobernadores, ¿cuál es su función real? Real, práctica, ¿no? En el tema municipal lo mismo, ¿no? El tema municipal, por ejemplo, la subalcaldía ya deberían estar manejando también recursos, no deberían estar por qué siendo centralizados, porque obviamente, por ejemplo, tenemos el Plan 3000, tenemos la Villa Primero de Mayo, que son ciudadelas grandes en cuanto a población y territorio también. Entonces yo creo que lo más efectivo es cuando el gobernante se aproxima mucho más al gobernado. Llámese alcalde, llámese subalcalde, llámese gobernador, llámese subgobernadores. Entonces yo creo que esa es la verdadera autonomía efectiva. ¿Cómo se puede acercar más el gobernante a la población?
Por eso, a través, diríamos, de las instancias correspondientes legales, que en la gobernación, por ejemplo, están los subgobernadores. Entonces, el subgobernador que está más próximo justamente a su ciudadano, al que está gobernando, va a tener toda la información, todas las necesidades para poder responder y no tener que estar pidiéndole permiso también al gobernador que está lejos, está a 700 kilómetros, 600 kilómetros, 400 kilómetros lejos de ese ciudadano que necesita caminos, ¿no? Caminos vecinales, que sabe lo que está pasando con la producción en su zona. Es decir, que sea autónomo, que sea dependiente, que tome decisiones. Pero obvio, pero no queríamos autonomía. ¿Por qué a lo largo de estos 20 años, y usted es crítica en esto, no hemos tenido una descentralización real, como dice usted? ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no les interesa, porque en realidad ellos creen de que el Estado, llámese nacional o departamental o municipal, está diseñado prácticamente para descuidar al pobre, descuidar a aquel ciudadano más débil, ¿no? Yo creo que no hay una conciencia de lo público tampoco y una necesidad de transformar, de hacer un cambio real. Uh-huh. Hoy se está partiendo, por ejemplo, de la propuesta de el impuesto a las transacciones. ¿Es suficiente partir de allí un tema de distribución de recursos en un 50-50? Es que todo lo que genere, ya sea impositivos, ya sea regalías, ¿no? Eso corresponde a cada departamento. En realidad debería ser a la inversa, un 80% para las regiones y un 20% para el gobierno central. Pero eso va a pasar en tanto y en cuanto también haya una disminución de la burocracia, que es una burocracia pesada, que se come gran parte del presupuesto, el gasto corriente. ¿De dónde debe surgir? Porque ahora, por ejemplo, la propuesta del 50-50 nació de una propuesta de campaña del presidente Rodrigo Paz. Usted me dice, por ejemplo, debiera ser 80-20. ¿Cómo debiera profundizarse aquello? ¿De dónde debiera surgir una propuesta así? A ver, eso tiene que hacerse efectivo en la medida de que se disminuya, como te decía yo, la burocracia, pero no solamente en lo nacional, también aquí tiene que disminuirse la burocracia, ¿no? Departamental, municipal. En realidad, es decir, yo creo de que hay que hacer instituciones mucho más eficientes, más eficaces, más transparentes y que respondan a las necesidades. El problema es que permanentemente nos tienen a nosotros con fuegos artificiales, distrayéndonos de lo real. Y el ciudadano tiene que comenzar a exigir transparencia, exigir sus derechos, a exigir una buena salud, a exigir una buena educación, porque finalmente los recursos son de todos los ciudadanos. Los otros son unos meros administradores nada más, unos meros gestionadores. Usted habla de la necesidad de disminuir la burocracia a nivel nacional, departamental, municipal. ¿Qué tipo de burocracia? ¿Cuáles son las instancias que cree usted que hay que barrer, por ejemplo? En todos lados. En todos lados, como también hay que sacar, por ejemplo, hay algunos contratos que se hacen, diríamos, externos, ¿no? Que hay que ver también y medir cuál es el resultado de esos contratos que se hacen por producto, por resultados también, consultores en línea. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Cuánto aportan? Aquí la gobernación, por ejemplo, tiene varios. Es parte también de su presupuesto, el tema de los consultores por producto, consultores en línea. A ver, ¿cuál es el resultado que les ha dado? ¿Realmente les ha mejorado las condiciones? ¿Han hecho un buen trabajo? Lo que pasa es que no podemos nosotros seguir viviendo la mentira, ¿no? Viviendo el engaño. Y el ciudadano es ahí donde tiene que actuar, exigiendo. Usted ha sido candidato a vicegobernadora y también ha sido en su momento candidata a gobernadora del departamento de Santa Cruz en otra oportunidad. Cuando habla usted, por ejemplo, de estas consultorías y consultores que existen en la gobernación cruceña, ¿maneja usted alguna estadística, alguna cifra de cuánta gente por demás existe, por ejemplo?
Yo tenía manejado un dato, ¿no? Que estaban aproximadamente entre los 150, 200, ¿no? Consultores que tenían. Ese era el dato que yo manejaba. Pero ¿Sabe usted, por habría que ejemplo, revisar el presupuesto, ¿no? Que sabe tienen usted, por ellos. ejemplo, cuánto gana un consultor en la gobernación? Exactamente no. ¿Cuánto cree que Pero es parte del significa? presupuesto. ¿Cuánto cree usted que significa este presupuesto de 150 a 200 consultores dentro del presupuesto de la gobernación y de qué manera afecta? Obviamente que afecta, ¿no? Por eso te decía que lo que hay que ver es cuán productivos han sido esos consultores. Y si no ha sido un gasto en vano también para seguir fomentando la burocracia. Perfecto. Hay nuevas autoridades, han asumido dos meses y medio. Estamos hablando del gobernador Juan Pablo Velasco, la vicegobernadora Paula Aguirre. Primero, yo creo que a este tiempo saben de estas consultorías o de estos consultores. Segundo, ¿cree usted que es un desafío para ellos para cambiar si es que hay el interés real de hacer un cambio? Pero claro que sí, además, por ejemplo, la vicegobernadora ya era asambleísta, ¿no? Entonces yo creo de que ella debió fiscalizar también, porque para eso están llamados los asambleístas. No es que ella hubiera entrado sin conocer. Claro que sabía. Sabía lo que pasaba con el tema Tawichi, sabía, es decir, el tema bombero. Pero es que lo que pasa es que dejan pasar y dejan hacer las cosas, ¿no? Porque un poco, diríamos, son parte, diríamos, de la estructura que los lleva al poder. ¿Qué debe cambiar ahora, por ejemplo? Lo que debe cambiar es la mentalidad, la actitud. Debe entenderse de que ellos son empleados, ellos deben cumplir sus funciones para lo cual han sido electos, no tienen por qué salirse de ahí, eso no es de su propiedad, esa es una institución del pueblo, del ciudadano. Doctorita, ahora cuando se habla del 50-50 también que le va a dar, después de todo, un respiro a los mandos subnacionales, se corre el riesgo también de que haya en la gobernación o en la alcaldía una especie de centralismo, porque la intención es que tanto criticamos al centralismo, pero también se puede concentrar el poder en pocas manos, en los mandos subnacionales. ¿Cómo se puede hacer para cambiar aquello? El ciudadano tiene que exigir, las provincias tienen que exigir, tiene que comenzar a darse cuenta el ciudadano y a entender que esas instituciones no son de ellos, esas instituciones son nuestras. Hemos visto al gobernador. Ya decía usted, por ejemplo, hay fuegos artificiales que encandilan la vista o la mirada de los ciudadanos. Hemos visto al gobernador de Santa Cruz en una conflictividad verbal con el ministro de Obras Públicas y otros más como el presidente de la brigada parlamentaria. Ya van dos. La primera dijo que no iba a responder a estupideces, respondiendo al presidente de la brigada parlamentaria cruceña, que responde a la línea de Camacho, creemos. Y la segunda contra el ministro de Obras Públicas, el señor Zamora, al que lo ha calificado como el ministro Chinchulines, ¿no? Porque parece que hace un tiempo atrás tenía una actividad gastronómica con la venta de comidas y eso le ha valido para que el gobernador haga referencia a un tema tan personal que tiene que ver con su trabajo. ¿Qué opinión tiene usted de estas reacciones que tiene el gobernador? Me parece que son fuegos artificiales, me parece que son actitudes que no condicen con una autoridad, me parece que es de muy bajo nivel, porque yo creo que todos los trabajos dignifican al ser humano cuando son lícitos. Lo peor es el trabajo que va en contra de la ley o la conducta que va en contra de la ley. Eso sí no. Eso no es aceptable. Pero el que una persona trabaje vendiendo lo que quiera
por último, aunque sea virulo, es digno. Es digno. O sea, a mí me parece de muy mal gusto, además, ¿no? No me parece correcto que una autoridad tenga que hacerlo. Esto surgió a raíz de una declaración que hizo el ministro de Obras Públicas, el señor Zamora, en sentido de que algunos políticos como Tuto, Samuel, Evo, ya habían vencido su ciclo, que eran parte del pasado. Pero eso no es ofensivo. Esa es una posición política. No es insultativa. O sea, no los está denigrando a ellos como políticos. Que aunque yo también discrepo ahí, discrepo en que digan son del pasado o son del presente. ¿Presente qué? A nosotros nos vendieron una falsa promesa generacional biológica, que decían de que el joven iba a ser lo mejor, y hemos visto que no, porque hay jóvenes que han entrado con viejas mañas. Entonces, ¿de qué? O sea, aquí lo que queremos nosotros es renovación, pero una renovación de ideas, una renovación de conducta, no de persona. Porque no nos interesa cambiar personas, nos interesa cambiar un sistema. ¿Y usted cree que Tuto y Samuel, ya más allá de la declaración o no del ministro, que reiteradas veces han sido candidatos, deberían tomar la iniciativa de guardarse, jubilarse, como dicen otros? Es una cuestión muy personal. Yo respeto mucho que un ciudadano participe en política. No me interesa la edad, no me interesa el tema si es varón, si es mujer. Yo creo que eso pasa por una condición humana, sobre todo. O sea, me parece de muy mal gusto también entender de que, porque ya fueron, o sea, ya fueron, no. ¿Quiénes ha dicho que la vida se acabó? Hay un político que se muere finalmente. Mientras siga vivo va a seguir haciendo política. Perfecto. Quiero rescatar de este diálogo hoy día, la doctora Erika Orosa advierte de que la gobernación tiene que prepararse eliminando la burocracia interna para poder aplicar esto que se viene como nuevo de repente, la justicia de la devolución de los recursos a las regiones, porque recordemos que de un tiempo a esta parte también el gobierno de Evo Morales fue absorbiendo ciertas competencias, absorbiendo ciertos recursos en una cuestión de represalia política contra sus opositores, al punto que quedaron prácticamente sin caja para poder ejercer ciertas competencias. No fue una cuestión, Vidal, de represalia contra regiones. Fue un proyecto político, ¿no?, de poder desarrollar la visión que tenía el MAS como proyecto político. Porque fíjate vos, eso diríamos de que los asentamientos humanos diseñados, ya, o sea, dirigidos, han venido con esa finalidad, con una finalidad electoral, con una finalidad de tomar territorio. Pero no es porque, es decir, porque la región como región a él no le va a afectar en la medida de que él pueda controlarla. Y lo que hizo el MAS es controlarlo el país en todo su ámbito. Lo controló territorialmente, hubieron diríamos, los dirigidos, los asentamientos humanos. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión política. O sea, el problema, ¿sabes cuál es? De que no le entienden a la política. Porque ellos van tras del poder, pero no van tras de la política. Y mientras no cambien su chip, ¿no?, y dejen de buscar solo el poder, y no entiendan que lo que hay que hacer es política, siempre van a estar en desventaja y van a perder. Bueno, ahí está el desafío, sobre todo de autoridades que ya tienen conocimiento, experiencia, como lo ha manifestado usted, el caso de la vicegobernadora que fue asambleísta y que tiene hoy día el desafío de poder hacer política en todo caso, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Gracias. Siempre agradecido con usted por tomarse un tiempo, por venir, conversar con nosotros y dar a conocer su punto de vista. Gracias, Vidal, un gusto. Gracias a la doctora Erika Orosa, ex candidata a vicegobernadora recientemente.
por el PDC, antes también fue candidata a gobernadora por el departamento de Santa Cruz. Ella ha conversado con nosotros, como siempre muy agradecidos porque se toma ese tiempo para venir y hablar, opinar de los temas que hacen a la coyuntura política nacional. A usted, señor, señora, si vio esta entrevista, comparta. Si desea dejar su comentario, hágalo en el marco del respeto. Que tenga buenos días. Permiso.